Si la tienes, úsala. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Qué tremendo el tráfico capitalino, especialmente en las áreas en donde se han producido los, digamos, por necesidad de perseverar en la obra pública, en la obra de las calles quiteñas, por acá, por el sector de Carolina especialmente. Quiero y entiendo que se den adaptaciones de la línea del metro. Y otros que están mejorando características de las avenidas para darle mayor influencia positiva al tráfico de vehículos. Bueno, pero han hecho unos cortes impresionantes con unas colas que no nos permiten arribar a nuestros sitios de trabajo. Tenemos que tener paciencia. Aunque está prohibido la difusión de encuestas, yo me quería referir solamente a un dato que seguramente está reflejando la fatiga social sobre la administración, lamentablemente, señor alcalde, digo lamentablemente para la urbe, la desadministración en el ordenamiento, no solamente del tráfico, sino del aseo de las avenidas que dan a las 6 de diciembre, al Eloy Alfaro, las calles aledañas, están verdaderamente atravesando un anárquico proceso de descuido. Y vale la pena que en persona el señor alcalde se eche una revisada esta misma mañana al aseo. La no presencia de la policía de tránsito en ninguna parte de la avenida 6 de diciembre. Gravísimo. Entonces, es un caos organizado el que nosotros estamos contemplando. Y por eso las calificaciones de las encuestas, unas calificaciones muy, muy complicadas para la primera autoridad municipal. Esto será un goce para sus adversarios dentro del cabildo, pero la gente no está tan contenta que digamos. Y claro, la crisis hace que esto se convierta en una amplísima vitrina. La gente está improvisando negocios con los que quieren subsistir, y eso trae consigo, en toda crisis que atraviesa una urbe o un país, lo primero es las vitrinas improvisadas, los pequeños negocios que anarquizan especialmente el aseo de cualquier urbe, de cualquier ciudad. Ahí ya tiene que entrar la mano de la autoridad con un diseño especial y un control mucho más profundo para que las lenguas no hablen mal de
En este caso del alcalde, ¿no? En este caso del alcalde. Si él no tiene interés en reelección, pero no por eso va a echarse al abandono la urbe. Tiene que tener más bien una buena calificación de seguimiento a los problemas de la ciudad de Quito, que lo gestamos, poblaciones descuidadas, ciudadanía que no nos va ni nos viene, y contribuimos a la anarquización, tanto en el aseo como en el ordenamiento vial o de movilidad. Bueno, esto quería decirles, porque venimos viendo cosas que no queremos tampoco destruir, acciones bien hechas, pero que una revisada a los parterres, una revisada a las avenidas. Yo, por ejemplo, soy feliz. Esta alcaldía le ha otorgado a la ciudad, especialmente en la parte centro-norte, cualquier cantidad de arbolitos. Y eso está súper bien. Eso está magnífico y tenemos que cuidarlos. Los moradores de Quito, los ciudadanos capitalinos también tenemos que contribuir con nuestra parte, con nuestro frente por lo menos. Las 7 en punto de la mañana, señoras y señores, el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, ex gerente del Banco Central del Ecuador, una autoridad en materia económica, tiene la bondad de acompañarnos a esta hora de la mañana. A mí me parece que los retos para el 2018 son también para los señores empresarios ecuatorianos. El problema que este momento atraviesa el sector de la construcción es un detonante de que puede haber una desocupación forzada de un buen nivel de preocupación. Los retos son precisamente cubrir esta circunstancia, tornarle a la tierra ecuatoriana al ordenamiento y estímulo empresarial, a los programas de dinamización de la economía en retos de todos, pero en retos que contemplen otros modelos de gestión, Así es que doy mi cálido saludo también al señor economista Pablo Dávalos. Sería con el suyo y el de su liderazgo el cuarto modelo de activación económica o de propuesta que le felicitamos. ¿En qué, Rodrigo, se contraponen los modelos que usted ha tenido el cuidado de hacer un poco de seguimiento? El foro número 2 los perteneció a ustedes. En el foro 1 están otros economistas. Y buena onda porque pertenecen a escuelas progresistas, a diseños de activación económica y a modelos de desarrollo distintos, muy ortodoxos unos, heterodoxos, como ocurre con el modelo que está impulsando el señor economista Pablo Dávalos, un distinguido profesor universitario, pensador infatigable de ubicarle a nuestro país en un andarivel adecuado para estos tiempos. ¿Cuál es su propuesta o qué debería seleccionar el presidente de la República? ¿Tomar de parte de uno y otro lo mejor o simplemente ceñirse a un modelo? Porque de lo contrario, lo que va es a contemplar o a cuajar un diseño muy anárquico, muy de todo un poco. Tampoco eso nos conviene. Un programa económico tiene que ser primero coherente. Entonces, ahí estamos viendo cuáles son los retos que tiene la empresa privada. Y en términos de inversiones, ¿cómo podemos nosotros atraer inversiones
solamente estamos atrayendo inmigrantes y no tenemos ni para nuestra gente puestos de trabajo. Con esto no quiero reflejar un sentimiento de no solidaridad con ciudadanos de Venezuela, por ejemplo. Estamos en obligación de acogerlos, de disimular en algunos casos su gran presencia, su masiva presencia sin rumbo, sin una fijación. Pero si no tenemos un plano organizativo adecuado, por decirlo así, no sería un plano, sino un modelo, un diseño adecuado para recibir y cumplir con los nuestros, no primero. Eso ya depende de cada empresario. Si me resulta un buen trabajador venezolano, bienvenido. Pero hay que darles acceso a esta gente y hay que dar acceso también a la nuestra. Entonces, Rodrigo Espinosa nos dirá qué inconvenientes tiene el gobierno del presidente Moreno para serenamente optimizar un modelo que ponga en funcionamiento una nueva forma de hacer empresa privada, de generar empleo especialmente. Rodrigo, bienvenido, señor economista Pablo Dávalos, un honor tenerlo acá. ¿Eso de heterodoxo sí le gustó? Ya le voy a contar. Ya nos va a contar. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias. Y saludo a Pablo. Primero, yo creo que esas diferencias entre heterodoxos y ortodoxos es más semántica, creo yo. Ya. ¿No? Consiguientemente relativo. Es relativo. Yo no me considero un ortodoxo, por ejemplo. Ya. ¿No? Y mi vida pública lo demuestra. Yo soy el creador Pónganos un par de ejemplos. ¿Usted Yo fue soy creador de qué? de Foderuma. Ya. Que no se puede decir que eso sea una política Un ortodoxa. lineamiento ortodoxo. Y para además adopté políticas monetarias que tenían que ver sobre preocupado del bien común, preocupado del desarrollo del país que sea más homogéneo. Nosotros adoptamos políticas de tasas de interés diferenciadas entre lo que era Quito y Guayaquil y el resto del país. Se les dio ventaja al resto del país. Bueno, y son un sinnúmero de medidas que se adoptaron que se demuestra de que en realidad la política económica fue diferente. Yo no me considero un neoliberal, no soy neoliberal. nada. Yo soy un post-keynesiano, que se llama. Bueno, pero lo que ¿Y estos, considero- perdone, estos membretes funcionan hasta ahora? funcionan. Por ejemplo, Son grandes pensadores económicos que Son grandes establecieron pensadores. sus escuelas. Por ejemplo, le voy a decir, la crisis económica que proviene del año 2007-2008, la salida de la crisis fue más rápido en los Estados Unidos, porque estuvo manejado por economistas post-keynesianos. Lawrence Summers fue el asesor del presidente Obama, quien fue presidente de la Universidad de Harvard, y es un reconocido economista post-keynesiano. Igualmente, Bernanke, que era el titular del Banco de la Reserva Federal, es un economista graduado en el MIT, que también es un post-keynesiano, y que adoptaron políticas totalmente no ortodoxas para salir de la crisis. Entonces comenzaron a conceder Y perdone para mis oyentes, digamos, de perfil en conocimiento económico, de perfil medio hacia adelante, Sí, ¿no? sí. ¿Qué significa ser ortodoxo en economía? ¿Seguir las reglas antiguas? ¿O qué? ¿Cómo? Porque ortodoxo tiene un sinnúmero de connotaciones. Vale la pena darnos una clasecita de modelos. En economía se habla Para de... la gente, digo yo, ¿no? Para resumir, por ejemplo, los ortodoxos Sí. son aquellos que consideran que el mercado debe decidir todo. Todo. Bueno. Ya. Y Heterodoxos, considera que el mercado es un mecanismo de localización de recursos eficiente. ya. Ya. Heterodoxos que toman de todo un poco o escuelas. Heterodoxos hay una mezcla total.
Ya. ¿no? Heterodoxos, unos son poetas, otros son economistas, Ya. post-keynesianos como yo los llamo. Pero es considerado también, hay algunos medio raros. Sí. ¿no? Entonces, Medio raro. lo que le digo yo, el caso del presidente Moreno, ¿qué es lo que tiene que hacer? El presidente Moreno tiene que pensar que lo primero es el bien común. Y, adicionalmente, hay que trabajar por los ecuatorianos más pobres a fin de que logren mejores oportunidades en el futuro. Eso es, todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces, uno de los problemas que hay en el país es que hay un déficit fiscal muy elevado, un déficit fiscal que llega a 5, 6, 7%. Y ese es un problema bajo cualquier esquema político, ideológico. Esto es malo en la izquierda y es malo en la derecha, ¿no? Esto, por ese motivo, porque tenemos un déficit fiscal sumamente elevado, es que cada vez se requiere financiamiento en cantidades cada vez más grandes para tratar de cubrir esa brecha. Y eso está generando serios problemas, problemas. El Ecuador tiene, según el presidente de la República, una deuda de 69.000 millones. Recién Moody's está hablando de una deuda agregada del Ecuador que supera el 46.8% en el 2017. Sí, esta es una deuda que no está incluidos los muertos y heridos, que no se incluye en la deuda pública. Entonces, muy bien, un brinco de la deuda del 27 al 46% es demasiado elevado para un país pequeño que no tiene una capacidad suficiente de pago para cubrir estas obligaciones. El servicio de la deuda es tan alto que el país no tiene capacidad con propios recursos de cubrir eso y necesita más endeudamiento. Muchas veces el presidente también señaló, dice, ¿qué se preocupan? Que el Ecuador tenga el 60 o el 40% del PIB, si hay países como los Estados Unidos que tienen el 100%. No hay cómo comparar peras con manzanas. Los Estados Unidos es un país que tiene capacidad de pago. A los Estados Unidos va todo el mundo a comprar papeles de los Estados Unidos. Van los chinos, no se les exige a los chinos que compren, van los chinos, van todo el mundo. Todo el mundo tiene sus reservas monetarias internacionales en gran parte en dólares. Entonces, el mundo le ha estado financiando a los Estados Unidos porque es un país que tiene una capacidad de pago enorme. Entonces, y los países desarrollados tienen capacidad de pago. El caso de Japón es otro país que tiene un endeudamiento que supera 2 veces el PIB. Pero no tiene problemas porque tienen capacidad de pago. El Ecuador tiene el 46% del PIB y no tiene capacidad de pago para pagar. Cada vez estamos creciendo más deuda. Y deuda externa que está impactando fuertemente y que hemos hecho cosas, como por ejemplo las deudas de petróleo, las deudas con China. Pero parece que los economistas antiguos, medianos y recientes en su formación se han cansado de los modelos y más bien inventan curaciones de última hora terribles, ¿no? Esto de dejar casi como una chequera abierta. Es decir, usted, presidente Correa, ha hecho eso. Póngame atención. Cuando usted debe en una empresa pequeña, mediana o grande una buena cantidad de dinero a 3, 4 bancos, comienza usted a ahogarse. Hemos pasado muchísima gente emprendedora por esas circunstancias y el mal consejo es multiplicar la cantidad de personas que alimentan su emprendimiento o su idea de generación, de producción y empleo. Entonces, eso es lo que le ha venido ocurriendo al Estado, a la caja fiscal, al gobierno. ¿Qué es lo que le ha venido ocurriendo?
El señor presidente de la República tomó el poder en el mejor momento de un boom petrolero imprevisto. No sabíamos que venía un boom petrolero en esos tiempos y comenzó a generarse una liquidez espontánea genial, fantástica. Por eso el señor presidente Moreno recuerda que Correa, su binomio en ese entonces, se emocionó de más. Y seguramente Moreno, sin un conocimiento de tipo académico muy desarrollado, que digamos, ¿no es cierto? Él no ha estado en las grandes universidades donde ustedes se han formado, por ejemplo. El actual presidente ha usado la escuela del sentido común y ha sido un poco tranquilo. Usted me va a replicar. Dicen que es bastante radical ideológicamente. Un radical ideológico puede generar un modelo económico loco, desmadrado, si cabe el término, muy audaz, hasta temerario en algunos casos, o es más bien un hombre ciertamente ortodoxo, conservador, maneja con cuidado los parámetros, no suelta la rienda, no le deja al caballo que se desboque. El señor presidente Correa, un gastador enfermo, le estorbaba el dinero, le estorbaban los fondos que la mayor parte de los economistas más o menos bien formados le decían: guarde el dinero para etapas o épocas complicadas, guarde. No, ¿cómo pueden estar ociosos? Desde que entró en la oportunidad que le dieron para que sea ministro de Economía, y ahí le conoció al economista Pablo Dávalos, porque le convocó a que le acompañe, y fue su subsecretario. Así es que tenemos que recordar también estos hechos políticos. Estaba pero desesperado, no por gastarse, ¿no? Economista Dávalos, sino por hacer obras, diseñar, y se tomó los ahorros que fundaron los pozos. Así dicen en las escuelas económicas, los pozos guardaron. Los Mauricios suelen decir. Y recuerdo a uno de los Mauricios que yo respeté mucho, un gran caballero. Los tres Mauricios, en tres dimensiones administrativas del frente económico, se gastaron los fondos de reserva, es decir, los fondos de ahorro, las reservas que tenía el país. Y teníamos como 400 millones por allí, un poco más inclusive, y se gastaron. El rato de los ratos no tenían con qué responder. Un cronograma de obras y de compromisos de endeudamiento increíbles. Perdieron la cabeza. Es lo que le dice hasta ahora el presidente Moreno. Y luego comenzó a endeudarse, hasta llegar a un punto increíble de darle una chequera al cobrador de la deuda para que se cobre él mismo, en petróleo, que se cobre en crudo y en cocinado. ¿Ustedes creen que yo estoy exagerando la manera como explico a la ciudadanía? Porque yo tengo que bajarme a terrenos donde me puedan entender. Usted, economista Pablo Dávalos, señala lo siguiente a partir de este instante de cómo fue esa historia. Nos cuenta, muchas por favor. gracias. Un saludo a Rodrigo, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Es importante, creo yo, el debate sobre la economía, la política económica, porque de ese debate depende, en muchos casos, el empleo, dependen los ingresos de las personas. Mire usted, en este momento tenemos ya un debate abierto alrededor del sentido de la economía. La sociedad ecuatoriana está discutiendo una economía ortodoxa versus una economía heterodoxa, y debe saber que hay consecuencias muy concretas
concretas con eso. La economía ecuatoriana está viendo la constitución de un grupo de economistas que le hicieron muchísimo daño al país, Gonzalo, le destruyeron al país. Usted tiene ahí a gente como Abelardo Pachano, como Carlos Julio Manuel, ¿no? Esa gente que cuando fue autoridad económica le dejó al país peor que antes, pues. ¿Por qué? Porque estaban adscritos a un dogma, estaban adscritos a una forma de comprender la economía que la llamamos neoliberal, y el país vivió 20 años de neoliberalismo y los datos están ahí. Nosotros los académicos hablamos de las décadas. ¿En la misma aula a Rodrigo Espinosa? Por supuesto. Nosotros hablamos ahí de las décadas perdidas por el desarrollo. Nosotros hablamos ahí de cómo se desindustrializó el país. Entonces no es un debate trivial, si se quiere, no es un debate solo de académicos, no es un debate solamente de personas que creen que la economía es diferente, es un debate que tiene que ver con el futuro del país, es un debate que tiene que ver con las condiciones reales de vida, porque si el presidente Moreno le da cabida a este foro neoliberal y si este foro neoliberal logra imponer sus tesis, vamos a pagar con desempleo esas tesis. Por ejemplo, hay tesis, además los neoliberales tienen la virtud de reducir la complejidad del debate económico a la contabilidad. Y en la contabilidad no se puede decir absolutamente nada. Correa, ¿no? No, porque es eso, pues. Igualito se reduce Correa. a la contabilidad. Son contadores, ellos no. No, porque dicen, claro, tenemos un problema de déficit, tenemos un problema de superávit, tenemos un problema de tantos ingresos en la caja fiscal, tenemos un problema de tanto gasto en la caja fiscal. Pero la economía es mucho más que eso. Ya tienes la oportunidad de refutar. Sí, la economía es mucho más que eso. La economía implica complejidad. Entonces, por ejemplo, si reducimos el gasto público ahora, en un contexto donde estamos con mucho desempleo, vamos a provocar desempleo. La persona que nos está escuchando y que en este momento tiene un determinado trabajo, si los economistas neoliberales logran imponer su tesis, esa persona se va a quedar sin empleo nomás. O los impuestos de este momento. Estamos pagando 12% al IVA, que es fuerte, ¿no? Si las personas que escuchan a los neoliberales, que logran que estos neoliberales finalmente posicionen sus tesis y sean parte de la política económica, vamos a disminuir nuestra capacidad adquisitiva porque se van a incrementar los impuestos. Porque esa historia ya pasó. Rodrigo Espinosa, refute, por favor. Primero quiero manifestarle a Pablo que yo no soy neoliberal. Ya le he dicho muchas veces y sigue manteniendo una posición. Seguramente es porque... Por las obras los conoceréis. Sí, creo que seguramente le falta conocimientos económicos para señalar eso. Mire, el señalar que hay un fuerte déficit fiscal no es cuestión de contadores. Es una cuestión macroeconómico de política fiscal. Un país no puede mantener esos déficits como el gobierno del Ecuador mantiene. Por eso es la abultada deuda externa, porque para financiar el déficit hay que contratar deuda interna y externa. Entonces, ese es un problema muy serio. El Ecuador necesita 10.000 millones de dólares el próximo año para pagar el servicio de la deuda y no tiene recursos suficientes para pagar el servicio de la deuda. O sea, los tributos no le permiten. O sea, tiene que reducir, tiene que ver una política. Abelardo Pachano, que tampoco es neoliberal, Abelardo Pachano había señalado que sería conveniente, por ejemplo, que el Banco Mundial sea quien dirija. Y no van a hablar que el Banco Mundial sea neoliberal bajo ningún punto de vista. Yo he sido director del Banco Mundial y conozco que en el Banco Mundial ha habido personas que están más vinculados al post-keynesianismo. Son que se preocupan del desarrollo económico. Ellos son los que hablaron del bienestar, de buscar una de las políticas más importantes del Banco Mundial es disminuir la pobreza en el mundo. Y se dedican a trabajar para ese objetivo. El Banco Mundial concede el financiamiento a los países más pobres del mundo. No concede financiamiento a los países que son considerados medianos para arriba. No hay ningún país desarrollado que reciba financiamiento del Banco Mundial. Y hay algunos países latinoamericanos que ya no reciben financiamiento del Banco Mundial porque son considerados de un nivel económico ya alto.
Entonces el Banco Mundial está especializado en dar recursos al África, a los países pobres del Asia y a los países pobres de América Latina. Entonces, y el Banco Mundial es conocido como ser una institución muy importante, a nivel mundial es muy apreciado. Para salir de la crisis, ¿qué es lo que decidió el Grupo de los 20? Darles financiamiento adicional al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha tenido un cambio importantísimo. Pablo y Correa pensaban igual, han venido pensando idénticamente. ¿En qué escuela les inscribe a ellos? Porque mire usted, el presidente Correa, el 1 de octubre del 2016, en la época de mayor endeudamiento, de mayor obra pública, de mayor contratación, el 2016 cerraba una etapa impresionantemente grande en términos de endeudamiento, y su modelo lo destacaba de la siguiente manera el presidente, y este es un testimonio de archivo de la cadena Democracia. 1 de octubre del 2016, ¿qué decía Correa? Es deshonestidad intelectual medir supuestamente el éxito de un modelo económico, social y político en su año más difícil. Hay que tomar todo el periodo en el que ha sido aplicado ese modelo. Y este modelo de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI, es sin duda de los más exitosos en toda nuestra América Latina. En 2006, la economía tenía un tamaño de 46.000 millones de dólares. 9 años después, es cerca de 100.000 millones de dólares, más del doble, compañeros. No solo ha habido crecimiento económico, ha habido justicia. Hemos pasado a ser uno de los 3 países más equitativos de Latinoamérica y hemos logrado sacar cerca de 2 millones de personas de la condición de pobreza. Nos hablan para asustarnos de altos impuestos, alto gasto, alta deuda. La verdad es que dichos niveles están muy por debajo del promedio de los países desarrollados. Usted era uno de los que le impugnaba al presidente Correa, que él se acuerda de aquello. Usted, en cambio, Pablo, era de los que le apoyaba en este modelo del 2016, y ahora usted es uno de los responsables también de este proceso de endeudamiento por una adhesión conceptual al programa al modelo económico Gonzalo, no confundamos las cosas, Gonzalo, no confundamos las cosas. ¿Por qué hemos mantenido una posición crítica al autoritarismo y todo lo demás. Estamos hablando en este momento de estrategias conceptuales con respecto a la política económica que va a seguir el país. Estamos hablando de un foro de economistas que la academia los califica de no liberales, forman parte del no liberalismo y además ejercieron una política económica inscrita dentro de lo que es el no liberalismo, y esa política destruyó al país, provocó la crisis más fuerte de 1999, pues. Ahí está Dajik. Dajik, con sus propuestas de liberalización de la economía, provocó esa crisis en 1999 y el país vivió esa crisis. La idea, Gonzalo, y la idea para el país es: o retornamos al pasado con este foro o vemos hacia el futuro. Esa es la idea. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? Correa ya es historia, Gonzalo. Correa ya pasó. Correa es un capítulo negro. No, nuestra historia, pero ya pasó. Pero en este momento tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano, estamos analizando los modelos económicos que han regido en este país. Hay que preguntar si Correa era neoliberal. Sí, pero miramos el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo sintieron la vigencia de los dos modelos que se utilizaron en esta década fallida los empresarios, especialmente los que han generado empleo? En este caso, ¿cómo sintieron los impactos que les dejó el modelo ortodoxo, el modelo neortodoxo, etcétera, etcétera? ¿Qué modelo manejó con descuido, en términos de audacia en el uso de recursos de parte del presidente de la República de ese entonces? Por ejemplo, en el 2016, ¿usted recuerda qué problemas atravesaban, o era el modelo más exitoso que ponderaba, como acaba de oírle,
el presidente de la República. Aquí en el estudio, Rodrigo Espinosa y Pablo Dávalos, con diferentes puntos de vista. Pero al empresario constructor, ¿cómo le parecieron estos modelos que tomaron vigencia, apostaron a una economía productiva y no generaron precauciones, no generaron maneras de poder pagar, de asegurar, digamos, la forma de pago al que iban ustedes los empresarios y la misma caja fiscal, y tenían que comparecer en los próximos años, y eso no ha ocurrido de lado y lado? ¿Cuál es su análisis? Mi saludo cordial para el presidente nacional de la Federación de la Construcción en el Ecuador, el grupo de empresarios que más empleo generan por sus propias condiciones de utilizar mano de obra en cantidades industriales, cabe decir, en buenas épocas. Muchísimas gracias, señor ingeniero Pita. Le estamos escuchando a Quito. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a los caballeros que están presentes en esta conversación. Rodrigo Espinosa y Pablo Dávalos piensan diferente en términos de modelos económicos. ¿Cuál es el mejor para ustedes o cuál resultó el mejor para ustedes? Mire, me siento intimidado. Yo solamente soy un ingeniero, obviamente, ante personas que conocen y que manejan o han manejado la economía del país. Me siento intimidado porque yo lo que sé es trabajar, yo lo que sé es producir. Sé que cuando presto dinero tengo que pagarlo. Sé que cuando tengo recursos, ya sea porque los gané lícitamente en los trabajos que hago o porque obtuve créditos, tengo que saberlos invertir para efectos de poder sostener mi actividad empresarial y eventualmente también pues mi vida económica y generar empleo, generar trabajo. Por lo tanto, la identificación de neoliberal, ortodoxo, heterodoxo, realmente está bien para la discusión de la macroeconomía, pero vamos a la realidad. Tenemos que ser reales. Es el hecho de un gobierno irresponsable que tuvo dinero en exceso y que claro, con dinero en el exceso uno puede hacer muchas cosas. Esto es como estos individuos que vemos y oímos a diario que se sacan la lotería y que terminan más pobres que cuando se sacaron la lotería porque se la gastan como locos, ¿verdad? Eventualmente tienen la satisfacción de farrearse el dinero, de gastar el dinero y pueden anunciar logros importantes en su gestión, en el caso obviamente del gobierno anterior, me estoy mencionando, pero al final del día nos dejan... Eso es lo que ocurrió con Correa, ¿no? Definitivamente, nos dejan pobreza, nos han dejado endeudados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es neoliberal? ¿Qué no es neoliberal? Tenemos que enfrentarnos a una realidad. Tenemos un Estado endeudado en demasía, que no tiene capacidad de pago, no tiene capacidad de manejo de una deuda de esa naturaleza. Tenemos que entrar a hacer sacrificios y yo creo que en ese sentido el presidente Moreno también ha descuidado esta época que ha tenido durante estos meses para poder aplicar medidas que busquen, por ejemplo, no gastar, dice... ¿Austeridad en el gasto tal vez corriente, tal vez público? Pero definitivamente seguimos con un Estado obeso, gastando recursos, teniendo una planilla de empleados públicos que pudiera desmesurada, va a generar desempleo. Es que todos son militantes del partido. Bueno, mire, definitivamente... Y tiene que darles trabajo para mantener la fuente clientelar. Bueno, no vamos a llegar a ningún lado con esa situación, porque todos los ecuatorianos estamos pagando la cuenta cada vez que el presidente de la República anterior dejaba que se lleven $1 o gastaba $1. No es el dólar de su bolsillo, no es el dólar el país no produce nada, el gobierno no produce nada, es dinero del bolsillo suyo, mío y de cada persona que nos está escuchando. Somos nosotros los que hemos pagado, los que pagamos la fiesta y que hoy la tenemos que seguir pagando. Ahora bien, ¿qué debe hacerse? Definitivamente austeridad. Yo sí creo en la austeridad, yo creo en la racionalidad del gasto, en privilegiar los proyectos,
pero también es cierto que el gobierno tiene que revisar su gasto. Y para eso, lamentablemente, no se puede continuar con una política económica que no propende al trabajo, al progreso y al desarrollo, que sigue tratando de buscar recursos del bolsillo de todos los que producimos. Insisto, todos los que de alguna manera, el chofer, el ebanista, la señora de la tienda, de la esquina, los pequeños, grandes industriales, los constructores pequeños, grandes y muy grandes, todo lo que producimos, en definitiva, todo lo que nos toman es para pagar, es para seguir pagando una fiesta, pero paguemos, por Dios, en algún momento tenemos que El pagar. sector empresarial que se benefició inequívocamente de este modelo que utilizó, digamos, el expresidente Correa, ¿se silenciaron? ¿Era por aplaudir lo que estaba haciendo o porque su temperamento, su carácter no soportaba ninguna enmienda solicitada por los colegios de profesionales dedicados a la producción y a la obra que estaban construyendo? Usted recuerda, por ejemplo, este discurso, lo pongo de nuevo, del presidente el 16, el año 2016. En esa época le rogaba a usted que recuerde qué primaba como elementos o indicadores de carácter económico. Ya comenzaban ustedes a preocuparse por el perfil del endeudamiento público, por ejemplo. Así decía el presidente Correa. Es deshonestidad intelectual medir supuestamente el éxito de un modelo económico, social y político en su año más difícil. Hay que tomar todo el periodo en el que ha sido aplicado ese modelo. Y este modelo de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI, es sin duda de los más exitosos en toda nuestra América Latina. En 2006, la economía tenía un tamaño de 46.000 millones de dólares. 9 años después, es cerca de 100.000 millones de dólares, más del doble, compañeros. ¿Qué le parece, economista Dávalos, para que nos escuche también el señor presidente de la Federación de Construcción? Un empresario necesita vender su producción. O sea, un empresario no puede maximizar su utilidad si no vende la producción. Entonces, si se reduce la capacidad adquisitiva de una sociedad con políticas de austeridad, el primero que siente los efectos de esa austeridad es un empresario, porque se ve reducido que su clientela ya no llega a su restaurante, a su almacén, a su comercio, porque la clientela no tiene recursos. Entonces, cuando un empresario pide austeridad, un empresario está atentando a sus propios cimientos. Un empresario lo que debe pedir es liquidez en la economía, porque nosotros vemos la economía solamente de una parte, vemos el empresariado, pero ningún empresario produce para sí mismo, produce para vender. Entonces hay que ver la economía en los dos ejes, ¿no? El empresario que produce, pero había liquidez. Y los consumidores que tienen la liquidez para consumir. Había liquidez, no obstante, se exageró en el endeudamiento. No hay exageración en la liquidez. Usted está de acuerdo con todo lo que ha hecho el presidente Correa. No, son conceptos, Gonzalo. O sea, la liquidez tiene que ver con la capacidad productiva de un país. No utilizamos M1, M2, son conceptos técnicos. El presidente Moreno, a su idea, a su modelo que le entregó esta antevíspera, le va a decir, no, Pablito, no, muchas gracias, porque de lo mismo no quiero más. No estamos planteando lo mismo, el país no puede vivir lo mismo, efectivamente tenemos que hacer cambios, pero esos cambios no implican regresar al pasado, eso es lo que estamos diciendo. Hagamos cambios consistentes, cuidemos a los más vulnerables. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, nosotros proponemos en términos de deuda. No, en términos de deuda, le indico, le hemos dicho al presidente, esa deuda estamos no es endeudándonos más para pagar lo que dejaron endeudando. Y le hemos dicho, estamos proponiendo, por ejemplo, un reperfilamiento de la deuda, una reestructuración de la deuda, ¿no? Además, una renegociación de los contratos petroleros, de tal manera que podamos tener sobre ese reperfilamiento, por ejemplo, extender los cupones de la deuda, tener una liberación de recursos, y que esos recursos, además que se liberan de la renegociación de la deuda, no vayan al presupuesto, sino a un fondo de ahorro. Mire usted, ese fondo de ahorro que permita, además, garantizar y servir de aval a los medios electrónicos de pago.
No, si logramos 2.000 millones de dólares en ese reperfilamiento de la deuda, y esos 2.000 millones van a un fondo de ahorro, y sobre ese fondo de ahorro nosotros garantizamos, por ejemplo, el dinero electrónico, los medios electrónicos de pago, con la circulación que tiene el dinero, que es de alrededor de 3, ¿no? Tendríamos alrededor de 6.000 millones de liquidez adicional en la economía. Estamos proponiendo eso. Estamos proponiendo cosas de ese estilo. No estamos proponiendo castigar a los empresarios ni castigar a los consumidores. Estamos proponiendo reducir el IVA, por ejemplo, del 12 al 10% para que tenga más liquidez. Defender una liquidez productiva. Claro, estamos proponiendo... No, pero atiéndame, defender que exista una liquidez destinada a la producción. No, Gonzalo, la liquidez, cuando usted tiene dinero, una parte la destina a la producción y otra parte la destina a consumir. Es que aquí están gastándose todo solamente hay que pensar en el bienestar de la población. En la operación administrativa del Estado, ahí se gastan todo lo que hacen los señores empresarios. Sí, pero el señor empresario construye con el dinero que esté en la sociedad. A él no le interesa saber si ese dinero viene del Estado o si viene del sector privado. Que necesitamos garantizar al conjunto de la sociedad, necesitamos ver más allá del gobierno y de la obra pública, necesitamos veamos ver qué dice el empresario. A ver, ingeniero Pita, ¿qué le parece ¿Quiere oírle usted al señor economista Rodrigo Espinosa Bermeo para ver qué otro diseño macroeconómico tiene y obviamente de comportamiento fiscal tiene de conformidad con sus políticas de diseño? A ver, para que le escuche el señor ingeniero Enrique Pita, presidente del sector de la construcción en el Ecuador. A ver, bueno, vea, mire, aquí hay unas confusiones terribles, lo que señala Pablo. La liquidez en la economía proviene más del 80% del sector privado. O sea, una reducción del gasto público no tiene un impacto mayor en la liquidez. Más aún cuando si esa liquidez tiene que ver de prácticas nocivas del sector público, como han sido, por ejemplo, el crecimiento inusual del gasto, en donde hay que tomar en cuenta que un porcentaje altísimo es corrupción y un porcentaje altísimo es ineficiencia. Vea, para darle un caso, una cuestión. Ineficiencia y corrupción. Ineficiencia. Allí se han ido los dineros más importantes, las cantidades más importantes. Le voy a contar una cosa. Ya. En el Banco Mundial. ¿Cómo frena eso el presidente Moreno? Analicemos el presente, no estemos en recuento de lo el que presidente Moreno ha ocurrido, el presidente Moreno en el diálogo con la prensa último señaló que es necesario bajar del 5 al 10% el gasto público, que les ha pedido eso a los ministros. Me parece muy correcto del presidente. ¿No? Y tenemos que reducir el déficit fiscal. ¿Le harán caso o le mentirán? Tienen que hacerle caso, ¿Qué herramientas tiene él para controlar el endeudamiento? Gasto porque si no le alcanza esos recursos, cada vez va a necesitar más de endeudamiento externo. O sea que tiene que seguir endeudándose. Tiene que seguir, y eso es malo, eso nos está haciendo un daño. En el Ecuador, el año 2016, que usted habló, la pobreza del Ecuador aumentó. En los últimos años la pobreza aumentó. El gobierno de Correa se divide. Los 2 primeros años fueron más o menos manejables desde el punto de vista del sector fiscal. El 10 y el 11. El 17, el 2007, hubo un superávit fiscal. Y el 2008 hubo un pequeño déficit fiscal. En el 2009 se alocó con la crisis. Se alocó y comenzó a crecer el gasto público hasta llegar a más del 40% del PIB, 43%. Aquí atacaba usted precisamente ese modelo de gasto. Están de acuerdo ellos con este modelo de gasto. Sin embargo, señalan de que es conveniente, porque ya están señalando bajar los impuestos. Nosotros no decimos bajar los impuestos, porque el problema es tan grave fiscal que lo principal ahora es bajar los gastos. Hay que adoptar una política de austeridad como la siguiente, por ejemplo. El Banco Mundial, en el Banco Mundial había un solo automóvil para 7,000 funcionarios.
Aquí cualquiera tiene carros del sector público y tiene choferes y se gasta en mantenimiento. Eso es cierto. Entonces, aquí el ministro debe usar su carro, porque tienen carro y no hay necesidad de dar a todo director. Hay miles de carros. Pero en su tiempo, cuando ocupó funciones nosotros no teníamos también eso. andaba en buenos carros. No, como gerente general del Banco Central teníamos carro, pero no había el gerente del Banco Central, pero no teníamos el problema que tenemos ahora. Pero hay que eliminar. A ver. Serían miles de automóviles. ¿Cuánto se ahorran? Sí, pero estamos por las ramas. Vamos al fondo. ¿Cuál es el modelo adecuado que ustedes, con sentido común y pragmatismo, señores empresarios, exigirían? No exigirían, sino respetuosamente le dirían al presidente Moreno: presidente, no esté repitiendo las mismas fórmulas de gasto. Usted mismo está criticando. Y a usted le corresponde pagar una deuda inmensa. Y lo que usted quisiera hacer en obra pública, en materia de obra pública, no va a poder, porque las deudas le caen todos los días. Los compromisos crediticios están complicándole la vida permanentemente. Y además ha quedado a cargo de dirigir la economía un frente económico adscrito intelectual y creativamente al gobierno del presidente Correa. Es decir, los mismos no van a cambiar absolutamente nada. En eso me parece que el presidente Moreno está errado. ¿A usted qué le parece desde el lado de la construcción? ¿Cuáles son las preocupaciones de especialmente liquidez para la obra pública, de la cual ustedes se benefician también? Es interesante escuchar posiciones, obviamente por expertos, respecto al tema de cómo manejar la economía del país, respecto a austeridad, y que por otro lado la austeridad va a atentar el desarrollo. Pero nos estamos olvidando un factor importante en la ecuación, y es la inversión externa. Un país requiere recursos, y para que obtener esos recursos externos, estos capitales que nos pasan por arriba y que se van a Perú, o que se van a Colombia, o que se van a otros países, es porque tienen políticas económicas y políticas normativas que permitan asegurar que van a poder ser invertidos y ser aplicados en actividades productivas sin sobresaltos. Lamentablemente podemos nosotros hablar mucho de la refinanciación. ¿Cuáles son los sobresaltos de aquí? Ahorro, pero en definitiva, si no tenemos recursos que nos lleguen afuera, porque no generamos nosotros esos recursos, vamos a seguir empobrecidos y no tenemos, y eso no existe con la... Claro. Enrique, ¿cuáles son los sobresaltos que sienten los inversionistas que quieren traer dinero, apostarle a nuestro país? ¿Quién manda en este país en el área económica, mi estimado amigo? Si tenemos ¿Quién manda? Gente, tenemos la misma gente que de alguna manera u otra, usted lo acaba de decir, está adscrita a las políticas económicas. Exactamente. De pronto sale una tasa por control de contrabando que ya nos está causando problemas en nuestras relaciones comerciales con otros países. De pronto el SRI establece normas para reportar los recursos que están depositados en el exterior, que atenta contra la privacidad de una información y que adicionalmente tiene una retroactividad. Es decir, aquí hay una suerte. El tema de Assange, por ejemplo, es un tema que nos debe avergonzar a todos y que de alguna manera afecta la imagen externa de alguien que quiere invertir en este país y dice, por Dios, ¿qué está pasando? Yo ahí, ¿sabes qué? No me meto. Un negocio de alianza pública-privada, que es una alternativa para un país que no tiene recursos de obra pública. ¿Quién en su sano juicio puede decir, yo invierto en este país porque voy a recuperar mi capital en 20 años? Si yo no sé si en 20 años me van a salir con sorpresa y me van a desconocer lo que hemos pactado o hemos convenido. Es necesario que este país dé confianza. Y así como está, en este desorden y en esta improvisación y en esta individualización de las decisiones de carácter política e incluso de las caracteres económicas, no vamos a llegar lejos.
¿Qué le parece, vamos a tener- qué le parece esta visión que tiene el diario El Comercio en su redacción de negocios y economía? Les pregunto a los tres, a ver si esto les puede servir a ustedes para desarrollar una breve relación interpretativa del momento económico que está viviendo el país, en su diseño de la economía. Dice que en el 2018 se ha generado una expectativa entre los agentes económicos. El Banco Central espera que la economía nacional crezca en un 2%, apalancada en mayores inversiones del sector privado, en especial el sector de la construcción. Ustedes pueden aportar un 1,5% de este 2% que el diario El Comercio y su sección periodística dedicada a analizar el momento económico y el porvenir económico, el modelo económico del país. ¿Usted cree que el 2018 la construcción podría estar ofreciéndonos 1 o 2 puntos en favor, digamos, de gestar una liquidez productiva? La pregunta es para mí. Yo creo Sí, que Enrique. estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Ya. Esa es la caída prácticamente que ha tenido el sector por efecto de la vigencia de la ley de plusvalía y obviamente por efecto de una economía maltrecha, que es la que nosotros estamos pasando en este momento en el país. No veo yo la posibilidad de que en un año pudiésemos tener cómo invertir en el sector. Obviamente si el Estado vuelve a conseguir créditos indiscriminadamente y sobreendeudarse y hacer obras con sobrecostos importantes y significativos. Estamos hablando de que, perdóneme, nos estamos olvidando de un factor también y que quiero mencionar. Adelante. ¿Cuál es Estamos ese hablando factor? Yo afirmo que en el sector de la construcción pública, no menos de 10.000 millones de dólares se esfumaron y no fueron a parar ni en beneficio del proyecto ni en los bolsillos de los contratistas. Se esfumaron. Están en el aire, estarán en cajas de zapatos posiblemente del closet de alguien. Okay. Ya, y no hablemos más y por supuesto en el tema del petróleo. Pero en el tema específico, si se invierte racionalmente, con eficiencia, 2.000 millones de dólares, obviamente el sector se recuperará. Estaríamos hablando de no menos de 150.000 plazas de trabajo directas y no menos de 200.000 más indirectas. El trabajo se recuperaría y habría un gran dinamismo, porque cada dólar va dando la vuelta varias veces, ¿verdad? Ya. No veo por dónde. El cronista dice lo siguiente: según el analista Pablo Dávalos aquí presente, otros desafíos para el régimen son articular un nuevo frente económico. Hace un rato me dio la impresión de que estaba apoyando al actual frente económico, pero al diario El Comercio le ha dicho otra cosa. Aquí dice, según el analista Pablo Dávalos, otros desafíos para el régimen son articular un nuevo frente económico para romper con el esquema del gobierno anterior, encontrar un mecanismo que le permita deshacerse de la atadura de las preventas con China y Tailandia, que impiden al país beneficiarse de precios de petróleo más altos, entre otros. Y dice que la OPEP proyecta precios del crudo entre 50 y 60 el barril para este año, aunque sectores dudan que puedan alcanzar esos valores a nivel internacional. Para este año, además, se prevé mayor apertura para las inversiones y mejores posibilidades para concretar acuerdos comerciales. Esto es lo que usted le dijo al diario El Comercio, Pablo, porque no estaría en concordancia con lo que nos dijo hace Sí, lo un que pasa, momento. Gonzalo, no sé por qué ahora no me ha dado tanto espacio y no me ha permitido desarrollar las ideas y me ha ido reduciendo, si usted quiere, el espacio hacia temas le que... estoy privilegiando el uso del micrófono. No sé, Gonzalo, porque claro, la idea era ahora discutir, por ejemplo, lo que estamos proponiendo desde la economía heterodoxa. La idea era ampliar el debate hacia la sociedad en su conjunto. Pero usted ha dicho esto. Por supuesto, Gonzalo, por supuesto, pero la idea, la idea era contarle a la ciudadanía, porque ayer hicimos una rueda de prensa de lanzamiento de este foro de economía heterodoxa, contarle en qué consiste. ¿Va con esto que le ha destacado El Comercio?
negocio? Sí, va con eso, ¿no? Porque tenemos problemas, Gonzalo. Es cierto que tenemos problemas, pero estamos reduciendo los problemas solo al Estado, pero el Estado es una parte de los problemas. Tenemos una economía de 100.000 millones de dólares. El Estado representa una tercera parte de eso. Pero tenemos problemas fuertes como el desempleo, pues tenemos gente que no tiene empleo. Tenemos gente que está vendiendo en las calles y que necesita respuestas concretas. Y hacia eso tiene que ir la política económica. Tenemos que ampliar el marco analítico y decirle a la sociedad qué horizonte queremos hacia el futuro. Tenemos además nuevos fenómenos y tenemos que dar respuestas a esos fenómenos. Las criptomonedas, por ejemplo, es un nuevo fenómeno y la sociedad tiene que saber qué pasa con las criptomonedas. El cambio climático es otro fenómeno que está ahí. Ya les asaltaron en Cotopaxi. En Cotopaxi. Vea usted, es un fenómeno que ya está aquí y no hay regulación para las criptomonedas, ¿no? Y necesitamos eso, poner regulaciones, tener un ambiente donde se discuta qué son las criptomonedas, ¿no? Entonces, estamos otra vez... Para usted, las criptomonedas ¿están bien? Claro, tenemos que... En el escenario ecuatoriano. Tenemos que abrir el debate. Es la moneda del futuro. La sociedad de la información son las monedas del futuro, ¿no? Estamos con el futuro a portas y nosotros seguimos regresando a ver el pasado, Gonzalo. Seguimos pensando que el déficit fiscal, seguimos pensando que la austeridad. Y el futuro está ahí, la sociedad de la información está ahí. Estamos atravesando hacia una economía de post-escasez, está ahí. Y claro, no le cacho. Y no le abrimos el espacio para la sociedad para ver, por ejemplo, las criptomonedas. Necesitamos un debate sobre las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Usted las defiende. No, pero por supuesto, Gonzalo, ¿para qué sirven? No, porque además son monedas que no tienen banco central. Son monedas que abaratan los costos de transacción. No, con las criptomonedas no se pueden hacer salvatajes bancarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ese es un debate fuerte. Tienen un destino concretísimo. Sí, o sea, qué sé yo, si usted hace envíos de remesas con criptomonedas, se abarata el 60% de las... Yo primera vez que le escucho a usted hablar de las criptomonedas. Sí, nosotros estamos analizando, haciendo modelos, estamos tratando de identificar con la teoría monetaria vigente, entender este concepto que es muy complejo. ¿Por qué se ríe usted, economista? Es muy complejo la cuestión de las criptomonedas. Mire, la academia señala que es extremadamente peligroso. La academia, yo soy académico. Yo soy académico. Mira, yo le estoy hablando de la universidad. Mire, yo le estoy hablando de la academia seria, ¿no? En el sentido de que, mire, la criptomoneda es considerada una ficción que está fuera de todo control, Eso más se acerca al neoliberalismo, dejar hacer y dejar pasar. Por eso les han robado a nuestros campesinos en el Cotopaxi. Entonces, la criptomoneda no es regulada y en ninguna parte del mundo. Entonces, Pablo, por eso es que se habla de que esto es negativo. Pero permítame hablar sobre esto de la construcción. Estamos hablando de la criptomoneda y retornamos a la construcción. Gonzalo, ¿Para qué hay una réplica, pues, eso es el doctor pasado, Espinosa? Gonzalo, eso es el pasado. O sea, no podemos entender el futuro. O sea, vienen las criptomonedas, están sustentadas en la sociedad de la información. En la sociedad de la información están emergiendo fenómenos como los bienes con costo marginal cero, es decir, bienes gratuitos, y no sabemos cómo asumirlos eso desde la teoría económica. En la London School Economics, la semana pasada, acaban los estudiantes y profesores colocar justamente 33 tesis donde demandan a la teoría económica una renovación. Son renovación de la teoría económica, es las 33 tesis que han colocado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un fenómeno diferente. Mire usted, las 5 empresas más importantes del mundo, todas son de información. Facebook, no, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, estamos hablando de que el insumo más importante del siglo XXI es la información. Y claro, necesitamos poner a la sociedad ecuatoriana frente al futuro, frente a los desafíos del futuro. ¿Y qué nos propone el Foro de Economistas Neoliberales? El pasado. ¿Y qué nos propone el debate? El pasado, el retorno al pasado. Entonces, las criptomonedas implican un debate fuerte. Ojalá algún rato podamos hacer con mayor espacio un debate sobre qué significan las criptomonedas. Ahora ya explicar... sé que usted es hincha de las criptomonedas. Sí, yo al principio no las conocía, yo he tenido que estudiar. Y no sé si mi academia no sea seria, no lo sé, pero en todo caso yo soy profesor en Europa, doy conferencias a nivel internacional, tengo un PhD, un postdoctorado, etcétera. Entonces, algo creo que sé de economía, ¿no? Voy a publicar un libro en Londres con Ruth Leche, de hecho, justamente sobre la economía, y
uno de los aspectos que nos llama muchísimo la atención es las criptomonedas. Entonces, la sociedad de la información está ahí, Gonzalo, y necesitamos una política económica de futuro, no de pasado. Necesitamos ver el futuro, no retornar al pasado. Y los neoliberales quieren volvernos al pasado. Entonces, lo más importante ¿Usted está proponiendo esto a la coyuntura del país? Sí, estoy proponiendo esto. Estoy proponiendo mirar el futuro, estoy proponiendo integrarnos a la sociedad de la información, estoy proponiendo política económica con cambio climático, o sea, con mitigación del cambio climático. Vea, mire. Al grano. Primero, hablar de que el avance tecnológico, Enrique, el avance, un minutito, Enrique. Comparar Facebook, Google con la criptomoneda es todo lo contrario, todo lo contrario. El avance tecnológico está en el sector de la información. Es la información la que ha dado saltos, brincos importantísimos. La tecnología, doctor. En los Estados Unidos ha sido la fuente del avance tecnológico importantísimo. Mire usted, Facebook produce mucho más que la República Argentina junto. Entonces, realmente estamos hablando de algo importantísimo. Por eso es que el Ecuador, porque se requiere de captar innovación, el Ecuador requiere de una apertura internacional total. El Ecuador, estamos con un problema del sistema general de preferencias, que tenemos que abrir el sistema general de preferencias, porque hay 300 productos que en este momento están pagando aranceles. Tenemos que, el presidente Correa dijo que el año 2016 fue una maravilla. Eliminó 16 tratados bilaterales de inversión que están impidiendo que la inversión extranjera pueda venir al país, que es importantísima la inversión extranjera. ¿Y por qué eliminó esos cauces de ingreso de inversión? Porque ideológicamente él consideraba que la apertura económica del país era negativa. Entonces, es uno de los pocos países que está eliminando los tratados bilaterales. La inversión. Mire, México acaba de integrarse al CIADI, ¿no? Entonces, el Ecuador salió del CIADI. Entonces, hemos perdido una posibilidad inmensa de apertura. El Ecuador necesita dar incentivos para que la exportación crezca en bienes y en servicios, en turismo, en todo tipo de bienes. El Ecuador tiene una amplia capacidad para exportar bienes primarios y bienes industrializados. Ahí está apareciendo usted como nada ortodoxo. Eso es lo que hay que hacer. Yo soy práctico. Entonces, eso es importantísimo que el presidente lo haga, porque necesitamos divisas del exterior y eso nos da las exportaciones de bienes y servicios, en forma nos de da las remesas y las inversiones. Entonces, el país tiene amplia posibilidad, un potencial exportador muy grande. Podemos duplicar nuestras exportaciones en poco tiempo. Por ejemplo, ¿cómo vendrían inversiones para el sector de la construcción para referirnos a su gentil participación? Enrique, tenga la bondad. Bien, en realidad, salvo que sea inversiones para obras importantes, la inversión para la actividad inmobiliaria, para ese tipo de cosas, es muy marginal. Debe haber un mercado de compra y venta y eso no se da en este país. Por lo tanto, la inversión extranjera no necesariamente nosotros la vemos. Es importante y ojalá hubieran recursos que nos permitan desarrollar proyectos inmobiliarios y que sí los hay a propósito, pero la inversión apunta es hacia otro lado, recursos que sean de fácil colocación para las diferentes actividades industriales, para las diferentes actividades del país. Pero eso no se va a dar en la medida en el que, por ejemplo, usted mencionaba hace un momento, ¿por qué el país canceló 16 tratados de libre comercio, 16 tratados bilaterales? Porque argumentaba que iba contra la soberanía nacional, porque de alguna manera... Esa es la carga ideológica que introducen. Nos sometíamos a juzgamiento de organismos externos, pero al final del día nos tenían ocultos debajo de la mesa el hecho de que nos estábamos subordinando a los chinos respecto a otro tipo de cosas. Por lo tanto, es un doble discurso.
En definitiva, hoy estamos pagando la cuenta, volver atrás. Vendimos la nacionalidad a un extranjero, hoy en este gobierno. A China. Hablando de soberanía, y obviamente a China estamos entregados y somos muchachos demandados en términos económicos. Le hemos dado una chequera incluso para que nos cobren ellos mismos, para que se descuenten a orden de la deuda ecuatoriana. Llegar a esas dimensiones de entreguismo, ¿a usted le parece correcto en la época de Correa? ¿Y eso cómo tiene que resolvernos el presidente Moreno? Para eso la consulta. Sin los 7 sí en la consulta, este país no va a poder caminar a ningún lado. Tiene que tener un sentido coherente todo. No escuelas de pensadores por un lado, por otro lado otra concepción de las cosas, y los resultados siempre van a ser magros. Estoy totalmente de acuerdo con usted. De todas maneras hay que entender que es un desafío inmenso del gobierno, porque el 5 de febrero tendrá que enfrentarse a una realidad diferente a la que se está enfrentando hasta el 4. Hasta el 4 tenemos un cuco presente que es el que esta serpiente la estamos tratando de eliminar. Los constructores están pidiendo unos 7 sí en la próxima consulta. ¿Usted cree que...? Ahí está el tema de la ley de plusvalía. Pero tenemos que entender también que eso es necesario para que olvidarnos de este susto que genera, de esta, yo lo he dicho, de este pánico. Que muera la serpiente, que ya no tengamos excusas, que ya no tengamos que ese pasado pueda volver. Por lo tanto, el desafío es inmenso y el gobierno tendrá que tomar medidas y enfrentarse ya con seriedad. Por supuesto también, no con las mismas gentes. Yo creo que ahí hay necesidad de una renovación urgente y fundamental. Hay 2 posiciones, hay 3 posiciones, hay 4 posiciones en este momento que se transmiten a través de 4 formas de pensar, de 4 foros que han intervenido en esta espontánea convocatoria que ha hecho el presidente Moreno para solicitar más o menos cuadrantes, si no distintos, en los que él pueda reflejar sus inquietudes y sus decisiones en el manejo económico. Pablo Dávalos ha sido protagonista de una de ellas, el grupo de economistas liderados por varias personalidades económicas muy conocidas en el país, entre ellos el doctor Rodrigo Espinosa por otro lado, y hay otros. El mismo correísmo mantiene sus principios económicos que le han afectado tremendamente al país. Yo le pregunto, señoras y señores, a un líder local, nacional, a un hombre de la experiencia empresarial de Rodrigo Paz Delgado, lo digo con énfasis, Rodrigo Paz Delgado, conocido empresario, conocida figura de orientación progresista, un hombre que fue alcalde de Quito, de pensamiento libre, que le hemos convocado para que tenga la bondad de exhibirnos su preocupación como empresario, como ciudadano, como digamos, actor político de nuestro país, y porque es un hombre de respeto, muy respetables sus ideas, a eso me refiero, sus ideas y su condición ciudadana. Señor Paz, ¿qué tiene que hacer el presidente Moreno en cuanto a lo que le han dejado mal haciendo en el periodo anterior, incluso dejando para que los que nos acreditaron dineros, que construyeron las obras, que nos ganaron en crudo y en cocinado, ahora abusivamente incluso les han dejado permisividades como para que nos cobren ellos mismos a los precios que ellos tengan a bien hacerlo? Y estamos sin saber incluso cuánto mismo les debemos. Es una anarquía terrible la de la deuda externa. ¿Usted cree que la consulta va a ordenar todo esto
y que están las 7 preguntas bien diseñadas de parte de la administración Moreno. Muy buenos días, señor Paz, encantado de recibirle. Buenos días, es siempre un gusto dialogar con usted y poder expresar a la ciudadanía mi modesta manera de pensar. Perdone, señor Paz, si alguien en la casa le puede ayudar a disminuir el volumen de su radio en casa. Ya está disminuido. Eso, muy bien. Usted para disminuir Pero o aumentar es número 1. Un poco, porque se le oye muy lejos. ¿A mí me oye muy lejos? Sí, sí. Bueno, ahí le compensamos. ¿Ahí cómo me escucha, señor A ver, Paz? sí. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ok. Le escuchamos, señor Paz. Bueno, el país está pasando una época difícil, turbulenta. Salir de esos 10 años, de ese mal sueño que tuvimos por 10 años y ver lo que nos ¿Fue puede una pasar pesadilla, es señor incógnita. Paz? ¿Fue una pesadilla? Fue una pesadilla. Empezó, yo diría, con mucha fe de los ecuatorianos, que después de varios gobiernos, a veces 6 meses, de un año, etcétera, daba la impresión de que llegaba un líder fresco, carismático, con ideas sociales importantes, y que por eso mucha gente dio su voto por él. Yo no, pero mucha gente sí lo dio, y gente muy racional, diría yo. Pero poco a poco se fue desvaneciendo esa imagen ante un hombre impecable, duro, grosero, que no aceptaba el diálogo, que imponía criterios, y poco a poco también empezaron a salir, hablando un poco duro, la pus de las heridas con toda esa corrupción generalizada. El expresidente Correa decía que él no tiene la culpa, pero bueno, la cabeza es la que elige quiénes le van a acompañar y es responsable de ellos. Entonces ha sido muy malo para los ecuatorianos, y ahora yo creo, y lo digo así, para mí fue una sorpresa la actitud del presidente Moreno, porque yo creí que como seguía y había sido apoyado por Correa, por Gladys, por el mismo grupo, iba a ser Moreno a la presidencia, pero Correa gobernando por atrás. Pero ha sido una actitud sorprendente. Yo creo que es una actitud de una gran valentía, de un gran coraje lo que se ha hecho cuando el presidente Moreno descubrió muchos de los problemas que hoy están día a día conociendo todo el país. Ante ese hecho, yo me acuerdo que Jaime Roldós, sabio a pesar de lo joven, me decía alguna vez por algún problema, profesor, como me decía, en la política hay que ceder lo menos por conseguir lo más. Y entonces ahora está en esa etapa política difícil en que tiene que ir atravesando un mar complejo para ir consiguiendo sus objetivos. Y claro, ahí tiene problemas en el sector económico, tiene problemas en el sector político, en el sector social. Tiene al lado un hombre que yo respeto, que es Gustavo Larrea, lo conozco desde hace muchos años. Es un hombre hábil en la política, enterado en la política, y creo que puede ser un buen asesor del presidente Moreno, a quien yo conocí hace muchos años cuando él era miembro del Buenavista Tenis Club, jugando tenis. Ya. Y en la parte del frente económico, ¿qué le parece a usted los acompañantes de Moreno? Yo diría primero que hay que esperar el resultado de la consulta. Ya. La consulta, en mi criterio, hay temas muy importantes y otros importantes, pero quizás un poco menos. Entonces, tal vez hay una acumulación de preguntas. Eso puede desorientar un poco al público en general. Pero en todo caso, se esperaría que el sí triunfe abrumadoramente. En apoyo a Moreno, simplemente, aunque no entiendan el contenido de las preguntas, pero lo que quiere el pueblo
en lo rural y en lo urbano, en lo citadino y en lo del campo, este pueblo quiere mayoritariamente apoyar al presidente Moreno porque no le queda más recurso o ilusión o esperanza que el presidente Moreno. Y entonces, los 7 sís, ¿usted cree, señor Paz, que pueden ser los triunfadores del 4? Sí, yo creería que sí. Yo creo que va a ser yo no hablo de triunfo, sino una respuesta positiva del pueblo, y con eso algunos de los fantasmas que todavía quedarán disipados. Pero bueno, una vez que termine esa etapa, ya la responsabilidad queda enteramente en manos del presidente Moreno y su equipo. Yo creo que a él va a tener que pensar seriamente, por ejemplo, en ciertos cambios en su gabinete, un refrescamiento especialmente en el aspecto económico. Hay que, cuando el Estado ya deja de ser como quería Correa, en el gran promotor, en el gran administrador, en el gran empresario, con el fracaso que todos conocemos, hay que poner mucha esperanza en la empresa privada, hay que apoyar a la empresa privada, pero también, como le corresponde al Estado, un Estado fuerte, bien preparado, en vigilar los errores que muchas veces la empresa privada comete. Se necesita pensar en exportar más. Este país tiene una tierra muy rica, que puede producir mucho, entonces hay que pensar en producir más y también atraer mucho al turismo. Fíjense que en el Perú hay más de 4 millones de turistas por año, en Colombia más de 6 millones de turistas por año, y Ecuador, que tiene tanta maravilla por ofrecer, con una variedad de zonas y de climas, apenas creo que llega a un poco menos de 1 millón. Entonces el turismo, usted sabe cómo genera dinero al país, y genera dinero que se distribuye en todo el mundo, especialmente en los sectores populares. Así es. Entonces ahí él tiene que escoger las personas, que las hay, no habrá abundancia, pero las hay, que entren a trabajar seriamente en esto. Por ejemplo, nosotros necesitamos conocer verdaderamente cuál es el monto de la deuda que se adeuda. Porque todos los días sale una deuda más, con esa, hablemos, habilidad del presidente Correa. Él separó la deuda de la deuda exterior con la deuda del seguro o deuda interna. Y decía que eso no es deuda, es decir, yo voy, me endeudo para un negocio, y lo que me endeudo afuera sí es deuda, pero lo que me endeudo aquí no es deuda. ¿Cuál es una falacia? Entonces, con seriedad, un equipo de gobierno, ese equipo de gobierno debe llamar al Fondo Monetario, debe venir una misión para realmente descubrir dónde está la pelotita. Yeah. Y el fondo, que ya ha cambiado de actitud, ya es el mismo, no es el mismo fondo cruel que antes había, que exigía sin darse cuenta de los resultados ante las medidas que proponía ante el pueblo. Ahí está el profesor Stiglitz, sí, que fue un miembro del fondo y que criticó duramente esas actitudes. Ahora ha rectificado. Claro, entonces es que es así. En los últimos libros ha rectificado. Comprender los problemas de los pueblos, tiene que saber que, si bien para salir de una crisis, sobre todo económica y social, es con dolor, pero que por lo menos hay que explicar al país. Y hay que tomar la mayor cantidad de medidas, menos dolorosas, pero hay que tomarlas. Señor Paz, lo total de los totales, como dicen los chicos, es que la consulta es un paso contra el populismo que engaña. Esto me gustó mucho de su parte. Es claro, porque, mire, el populismo está regado en todo el mundo. Veamos lo que pasa con el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, un populista terrible, y que está ocasionando, si bien la economía americana ha mejorado, y iba mejorando con el presidente Obama, en cambio internacionalmente es un desastre. Todo eso nos afecta indirectamente a todos. Entonces, lo que se aspira es que el presidente, primero, y lo está demostrando, es un hombre educado, es un hombre que no agrede a nadie, que acepta consejos. Ahora hay que ponerlos en práctica, los buenos consejos, porque tendrá muchos asesores y consejeros
que le querrán que él vaya por distintos caminos. Hay que buscar cuál es el camino más apropiado. Mire, el pueblo, los pueblos en el mundo, y hablemos del americano, muchas veces el populista, el que ofrece tanto, se aceptan esas propuestas, se ilusionan y después en el camino se desilusionan. Y aspiramos que el presidente Moreno no sea ese populista barato. Yo estoy un poco preocupado, por ejemplo, porque he visto algunas de las declaraciones públicas, las hace en televisión el presidente, y está ofreciendo mi concepto demasiado. Primero hay que pensar en terminar aquellas obras que quedaron inconclusas. Segundo, no se puede el país seguir endeudando y endeudando. Toda empresa, todo gobierno tiene que endeudarse, pero en la medida de que pueda producir el dinero para pagar lo que se endeuda. Entonces estábamos nosotros aceptando créditos, especialmente chinos, con intereses del 10%, congelando prácticamente toda nuestra producción petrolera. Eso tiene que revisarse. Y entonces, y el país debe meter lo que pueda meter en su tierra que produce tanta riqueza. Mire, solo una provincia, Manabí, podría producir no solo para todo el Ecuador, sino para toda América y para el mundo. Es una maravilla de tierra. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que invertir. Lo que tenemos, una costa maravillosa, unas playas hermosas, Galápagos, la serranía, que es una maravilla. Hoy que se acabó el frío intenso, que parecía que vivíamos en Alaska, y que uno ve el cielo azul, yo lo veo desde aquí, y ve los nevados, todo eso, y todo eso maravilla. Maravilloso ciudades país. Como Cuenca, como Ambato, y qué decir de Quito, y la gente. decir del historiador de La Habana. Leal un día dijo delante mío en una conferencia muy grande en La Habana: en Quito existe la iglesia más bella del mundo, la Compañía. Entonces tenemos joyas del Oriente, uno nunca sabe a qué momento sale Tarzán, Chita, Jane, una maravilla. Bueno, pues hay que vender la mercadería. Si uno no vende la mercadería, la hija se queda soltera. Así es, entonces, señor Paz. Todo esto es lo que él tiene que reunir con este grupo. Ha habido una renovación, y eso no ha estado del todo mal, renovación de directivos y a gente que hemos pasado una época, tenemos algo de experiencia, pero ya es gente joven que tiene que venir, pero no precipitarse para no hacer y tomar medidas que después son equivocadas. Dígnese aceptar un gran abrazo del pueblo ecuatoriano que reside en nuestra área de influencia y sintonización. Señor Paz, muchas gracias, muy buenos días. Una última intervención, entonces. ¿Qué les parece? La voz de Rodrigo Paz influye en buena parte de la población. Usted me dirá, pero está equivocado. Sí. Es un discurso muy antiguo. Muy antiguo, sí, efectivamente. Sí, el suyo es muy actualizado, pero bastante equivocado, ¿o no? Ya se nota si usted quiere, la brecha generacional, se nota la forma de estructurar los discursos. Los jóvenes de ahora están en red, los jóvenes de ahora tienen una percepción de la realidad que incluso para nosotros es diferente, ¿no? Y estamos aferrándonos mucho al pasado, creo yo, para tratar de entender el presente y el futuro. El país no necesita ajustes económicos, ya pasó, esa época ya pasó. Si alguien viene y propone ajustes económicos, significa regresar al pasado. Siempre hay un plan B. La economía tiene que ser social y la economía tiene que buscar proteger la naturaleza. Pues tenemos el cambio climático, que no es ninguna broma, Gonzalo. O sea, el cambio climático está influyendo. Las empresas de seguros ustedes le acaban de liquidar al país en 10 años. No, claro, a mí no me metan en eso, Gonzalo. No, claro, yo he estado ahí. También. Ahora está con las mismas tesis de Correa, usted. No son las tesis de Correa. Yo le leí. Son tesis teóricas, Si tuviéramos Gonzalo. tiempo, Ojalá yo le demostraría que es del mismo pensamiento correísta. Correa utilizó un discurso y unas tesis para promocionar, consolidar su propio poder. Usted no puede acusarle a los liberales de haber utilizado las tesis de Adam Smith para consolidar su propio poder. Son tesis que están ahí, Gonzalo. Son marcos teóricos que la humanidad ha creado. Que viene un tipo, se utiliza sus marcos teóricos para su poder, no deslegitima esas ideas, pues, Gonzalo. La libertad de expresión. O
sea, es una idea que la humanidad la ha luchado, pero una persona que, bajo el concepto de libertad de expresión, hay monopolios mediáticos, pues, que utilizan la información en beneficio propio. Entonces, una cosa son las ideas y otra cosa son la aplicación. ¿Qué criterio tiene usted de Rodrigo Espinosa Bermeo y sus ideas? Don Pablo. ¿Qué criterio tiene? ¿Está equivocado, Rodrigo? No, yo pienso que la sociedad ecuatoriana necesita respuestas. En el caso de Rodrigo, a quien aprecio mucho, es un gran amigo, además yo he trabajado con él, creo que él responde a una propuesta que yo la he calificado como neoclásica y todo lo demás, pero yo aprecio su calidad humana, efectivamente, ¿no? Yo aprecio además su interés por el país. Así es. O sea, no dejo de reconocer eso, ¿no? Bueno que se despidan así. Rodrigo Espinosa Bermeo, ¿qué opina de Pablo? Pablo es un pensador. Yo creo que en la parte económica está un poco confundido. Sí. Tiene mucho que ver con lo que usted señalaba, tiene mucha influencia del ex Alianza País, porque ya le veo así, ¿ya? Pero es una persona inteligente. Me aprecio de ser amigo de él. Ya. ¿Qué le exhorta o qué apoyo le brinda las ideas o la estratagema en buenos términos que está utilizando al consultar al pueblo ecuatoriano el presidente Moreno? Me parece excelente. Me parece que es el pueblo quien tiene que tomar una decisión importante. Y le va a convalidar, digamos, en poder político, en liderazgo económico. Espero que esto inclusive resulte una bisagra, ¿no? Ya, que hay un cambio importante. Lo que quiero decirle también antes de terminar es que yo he venido acá a hablar no a nombre del foro, son criterios personales míos. En el foro, por ejemplo, hay gente que considera que hay que reducir los impuestos. Yo soy de las personas con otros miembros del foro que consideramos que el problema grave es el déficit fiscal y que eso hay que corregir. Y para corregir se necesita mantener... El aporte también de los que han ganado y muchísimo dinero en estos últimos 10 años. Lo que se necesita es mantener el nivel de impuestos y después hacer las reformas. Gracias, pero hay que reducir de forma gradual, pero acelerada, el déficit fiscal para reducir el endeudamiento externo. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, las ideas de justicia, de igualdad no le pertenecen a nadie, Gonzalo. Claro. No hay que botar el agua sucia de la bañera con el niño incluido. O sea, guardemos esas ideas de justicia, de equidad, tratemos de ampliar el debate, tratemos de luchar por la democracia. ¿No? Creo que son valores que nos pertenecen como sociedad. Muchas gracias. Señoras y señores, volvemos en brevísimos instantes. A Enrique Ayala Mora, el gran historiador, ex parlamentario, distinguido paisano, intelectualidad privilegiada, y a Sebastián Mantilla, les vamos a preguntar algo sobre la consulta popular. Es la pregunta número 2, no es algo, es la pregunta número 2, la que alude a la reelección de quienes sí han estado ocupando cupularmente estamentos muy significativos como la presidencia de la República, las alcaldías, las prefecturas, en fin, estos líderes que aparecen y quieren permanecer por largos años, prácticamente algunos quieren vivir de la política, mantenerse en la cúspide y no permitir que sus hijos y sus nietos también sean dueños y artífices de sus propios destinos. La pregunta número 2, analizada por Enrique Ayala y Sebastián Mantilla en cuestión de instantes. Gonzalo Rosero,